Bueno, continuando con la toma de la palabra, pues sí, como comenta el compañero, nos encontramos ahorita para hacerles presencia dentro de este webinar sobre el tema cómo prevenir los riesgos de incendio en las empresas. Sí, esperemos que sea de su agrado y esperemos que puedan aprender lo más posible con este tema, ya que es un poco corto, para posteriormente presentarles el que es más extenso el día 8 de marzo, que se tratará sobre la norma 02 STPS 2010, y ahí abordaremos temas pues más profundamente. ¿Sí? Entonces, comenzamos. En el tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a tomar en cuenta estos pequeños subtemas, donde vamos a abordarlos poco a poco y muy generalmente. Solamente los vamos a ver, ahora sí que por encimita, para que ustedes se den cuenta de la mayoría de las partes que se podrían ver dentro del tema ya más complejo. Tenemos, por ejemplo, los conceptos básicos, la teoría del fuego, lugares donde pueden ocurrir un incendio, medidas básicas de prevención, los tipos de fuego que se pueden presentar en una empresa y el riesgo de incendio y cómo se debe de identificar. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo prevenimos un riesgo de incendio en las empresas? Me imagino que la mayoría de las personas que están tomando este webinar pues realizan actividades dentro de un centro de trabajo, y si no es así, pues también nos interesa que las personas dentro del ramo de pues ya sea de la construcción industrial o simplemente trabajos en el hogar, pues tengan conocimientos básicos sobre este tema, ya que se les puede presentar un accidente en cualquier ámbito. Para abordar todos estos temas, pues necesitamos conocer los conceptos básicos de cada uno. Tenemos, por ejemplo, aquí el incendio, que es un incendio en base, ahora sí que al diccionario español. Dice, fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita, o provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. Quiere decir que se presenta y nosotros no podemos controlarlo. Tenemos aquí también la definición que viene de la norma 02 STPS, y dice que el incendio es un fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. ¿Sí? Se pueden presentar en diferentes situaciones, pueden ser provocados o no provocados accidentalmente. ¿Sí? Pero eso no limita a que un incendio pueda provocar pues grandes devastaciones o grandes pérdidas materiales o humanas dentro de una empresa a causa de un accidente o incidente dentro de la misma. ¿Qué es el fuego? El fuego como tal lo conocemos porque lo utilizamos cotidianamente, ya sea para cocinar, para realizar actividades de industriales, actividades de soldadura, de corte, cocina, en el ámbito de los hidrocarburos, igniciones. Pero ¿qué es el fuego en sí? El fuego es una oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Es una reacción química que se genera a base de, de el calentamiento de una superficie, de un material o de algún combustible. Ahorita vamos a ver lo que es un combustible. ¿Qué es un conato o un conato de incendio? Es una etapa inicial de un incendio, puede decirse que es una proporción muy pequeña antes de que se genere un incendio mayor o incontrolable. Dice aquí, etapa inicial de un incendio donde todas las personas con conocimientos básicos de este riesgo pueden intervenir y evitar el incendio. Menciona la norma que un conato de incendio está definido como el inicio de una posible catástrofe o un incendio mayor que todavía puede ser controlado por alguna persona que esté capacitada en el tema o en el uso de sistemas de prevención. Mm, no sé si tengan dudas hasta aquí, hasta el momento, o si me puedo comunicar interactuar con los participantes.
Entonces proseguimos. Dentro de los temas que les iba a presentar el día de hoy, viene también lo que es la descripción o la teoría del fuego. Ahorita les mencioné la definición de lo que es el fuego. Ahora, ¿cómo se presenta el fuego o cómo se puede representar? El fuego se genera a base de una reacción química. Tenemos un triángulo del fuego definido ya como concepto general dentro de las normas internacionales y se divide en tres partes, que es calor, oxígeno y combustible. Estas tres partes del fuego hacen que la reacción en cadena y la reacción química genere el calor propicio para generar un incendio. Tenemos ahora, ya se modificó particularmente al tetraedro del fuego, ya se integró la reacción en cadena para conformar el tetraedro del fuego. Todo esto, este tema lo vamos a ampliar más dentro de la explicación ya de la misma norma. Sí, no sé si tengo una duda si me escucho bien. No sé si hay problemas con el audio. Ok, ok. Es que tenía dudas. Ok, proseguimos. Dentro de los temas a tocar aquí también, cómo puede funcionar el tetraedro y las definiciones de cada una de las partes. Teníamos en el tetraedro del fuego la parte donde nos menciona el calor. Pero ¿qué es el calor en sí? El calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura en un material y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que conforman los cuerpos. Quiere decir que esto puede ser por transferencia o por radiación o por mismo calentamiento del material que está expuesto al calor. Tenemos también la definición de oxígeno. El oxígeno contribuye a los procesos químicos que ocurren durante el fuego. Es muy importante contemplar la concentración de oxígeno dentro de un conato o de un posible incendio mayor, ya que esto propicia qué tanto se puede propagar el incendio y el riesgo que puede provocar. Combustibles, como se los mencioné en la diapositiva anterior, tenemos infinidad de combustibles. Los combustibles son materiales sólidos, líquidos o gaseosos que liberan energía por medio de la combustión y liberan energía luminosa o energía calorífica. Todos los combustibles que tenemos a nuestro alrededor tenemos que aprender a identificarlos, ya que pueden estar presentes en cualquier parte de nuestro centro de trabajo, ya sea en una oficina, en una industria, en un almacén, en una cocina, hasta en un patio de maniobras. ¿Cómo los podemos identificar? Podemos identificarlos de acuerdo a nuestra actividad de producción. Ejemplo, no sé, una oficina. Si nosotros laboramos en una oficina, pues tenemos mobiliario, tenemos papelería, tenemos también, se podría decir, archivos. Entonces, todo eso que tenemos acumulado o almacenado puede ser un posible combustible en caso de un incendio. Los tenemos definidos un poquito más adelante, se los voy a platicar más a detalle cómo los tenemos catalogados y cómo la norma nos los define por especie y por actividad. Tenemos lo que es la reacción en cadena. Les digo, se agregó hace tiempo al tetraedro del fuego. No estaba anteriormente, no se contemplaba, pero hace unos pocos años ya viene agregada en el tetraedro.
Reacción en cadena, el oxígeno contribuye a los procesos químicos que ocurren durante el fuego. Normalmente se requiere 16% para iniciar el fuego. Quiere decir que para que inicie un fuego fortuito se requiere el 16% de oxígeno en el ambiente para que éste pueda progresar o desarrollarse de una manera más drástica. Si nosotros tenemos un espacio, pero podemos regular el oxígeno o podemos limitar el oxígeno que consume un incendio, pues podemos mitigarlo. No sé si haya dudas hasta el momento. Ok. Tenemos ahora un tema muy importante sobre el cual yo siempre en todas mis capacitaciones hago hincapié. Dice, ¿en dónde puede presentarse un incendio? Un incendio se puede presentar en cualquier lugar donde uno esté laborando o realizando actividades domésticas, ya que tenemos diferentes materiales a nuestro alrededor. Aquí yo menciono algunos. Los incendios se pueden presentar en cualquier lugar si existen los factores necesarios para hacerlo. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Los factores necesarios para que se desarrolle un incendio, pues es el calor, el oxígeno y el combustible. Entonces, en la mayoría de los lugares donde nosotros estamos realizando actividades laborales, se podría decir productivas, pues básicamente tenemos esos factores. El oxígeno, como tal, no puede faltar. El combustible puede ser cualquier material o cualquier objeto que se pueda consumir con el fuego. Y pues ya nada más nos queda, como quien dice, ahora sí que la chispa que puede iniciar el incidente o el riesgo, ¿verdad? Tenemos los lugares que se pueden ocasionar un incendio: en una casa, en una oficina, en un taller, en un comercio, en una cocina, un restaurante, en las escuelas y en más establecimientos o lugares públicos. Se podría decir, no sé, una biblioteca, oficinas administrativas. Por lo regular, cuando yo ofrezco mis servicios de asesoría y capacitación, me preguntan, oye, ¿y crees que trabajar en una oficina tiene un riesgo? Yo les digo, sí, dependiendo de las cualidades y los factores que tengas a la mano. Si tenemos una oficina donde tenemos mucha acumulación de materiales, dígase archivos, papeles, papelería, no sé, insumos, se puede decir insumos también, hasta materiales, equipo de protección personal, plásticos o a veces hasta sustancias químicas que no tenemos muchas veces el conocimiento exacto de cuánto podemos almacenar en una oficina, alguna sustancia o en alguna bodega. Eso puede ser un riesgo latente para provocar un incendio. Entonces, en base a esto, un incendio se puede presentar de imprevisto por algún descuido o no seguir un proceso de trabajo correctamente, por lo que puede ocurrir en cualquier lugar si hay las condiciones. Esto también podemos tocar o tener hincapié en que todos los lugares de trabajo, los centros de trabajo deben de tener muy regulados sus procesos para evitar cualquier riesgo y realizar un análisis de riesgo, ¿verdad? Adecuadamente. Hablo de análisis de riesgo en cuanto a cualquier centro de trabajo o cualquier área del centro de trabajo donde ustedes laboran, ya que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta los pequeños riesgos que nos pueden trasladar a un riesgo mayor. Por eso aquí les puse el pequeño ejemplo de que puede ser en la casa, en la oficina, en el taller, en un comercio. Ahora pasamos a una pregunta que nos deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Desde el momento que ingresamos a laborar en un área que nosotros consideramos riesgosa o que puede
puede ocasionar algún accidente para nuestra persona o para nuestros compañeros, nos debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué medidas preventivas conoce usted? Esta referente, por eso que a los riesgos de incendio en el trabajo. ¿Qué medidas preventivas conocen ustedes? Les podría decir, pues muchas personas no conocen ninguna, ¿verdad? Algunas personas conocemos las básicas solamente, o ya cuando se tiene bastante capacitación y conciencia sobre este tema, pues podemos definir que sí se tiene realmente el conocimiento para atacar un incendio o de manera muy general prevenirlo. Dentro de una empresa, todos los trabajadores deben estar informados sobre los riesgos de incendio en su área, las diferentes áreas de trabajo como medida de prevención. Este pequeño párrafo hace hincapié en lo que nos marcan, ya sean las normas internacionales y las normas nacionales que nos rigen dentro de nuestro país. Es muy importante que las conozcamos, ya que no son no se pueden pasar desapercibidas, son de cumplimiento obligatorio dentro de todo el territorio mexicano. Esto haciendo referencia a la norma 02 STPS 2010, que dice que son obligaciones del patrón que todos los trabajadores estén conscientes de los riesgos en su área de trabajo y en el centro de trabajo donde realizan sus actividades. Dice ahí también, ¿sabe usted qué hacer en caso de un incendio? Pues muchas veces me ha tocado también ofrecer capacitación a personal en diferentes áreas, ya sea en la minería o en la industria automotriz, donde me toca hacer unas pequeñas encuestas y se da uno cuenta que realmente las personas desconocen sobre el tema. Cuando se les pregunta sobre una medida preventiva que ellos conozcan, pues solamente me mencionan el uso del extintor, pero yo les hago otra observación, les digo, muy bien, el uso del extintor es una buena medida de prevención, pero ustedes están capacitados para utilizarlo y me dicen, no, solamente se nos ha mencionado, pero no hemos llevado a cabo la capacitación. Entonces, es aquí donde interviene esta norma 002, donde hace alusión a que todos los trabajadores deben de estar capacitados para reaccionar en caso de un incendio. Es muy importante también contar con un plan a seguir en caso de una emergencia para reducir los riesgos de los trabajadores en caso de que se suscite, ellos tengan o sepan cómo realizar la actividad de desalojar algún lugar, el centro de trabajo o la misma área y salir, ahora sí, ilesos del incidente. Esto también lo marca la norma 002 de la STPS y el día 8 de marzo nos vamos a adentrar, ahora sí que con mayor gravedad dentro del asunto de la normativa, para comprenderla, para entenderla, para saber en base a la justificación que tiene, cómo cumplirla y para qué nos sirve. Estas preguntitas que les coloqué aquí en la diapositiva son solamente para hacernos conciencia. Si realmente estamos trabajando o si tenemos conciencia sobre cómo realizar una medida preventiva que no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino a toda la empresa. Es bueno contemplar también las decisiones de un patrón, si tenemos un patrón a cargo y si nosotros estamos llevando a cabo un curso de capacitación, que también va de la mano que él contribuya para capacitación de los mismos trabajadores. Es por el bien mismo de su empresa, de sus áreas de trabajo y de sus trabajadores, ya que en un incendio no solamente se puede perder una vida humana, sino que también puede tener consecuencias materiales y hasta económicas en gran medida. Entonces, la norma 02 nos apoya para darnos un parámetro
o una cierta medida mínima de cumplimiento, pero nos ayuda a determinar ciertas cualidades para nosotros mismos intervenir en esa prevención y tener más conocimiento sobre cómo puede funcionar mejor la proyección en un caso de emergencia. Ya sea algunas normas nos hablan de las obligaciones que tiene el patrón en cumplimiento, como les mencioné ahorita, que es obligatorio, y otras también nos menciona el cumplimiento de los trabajadores, que también de la misma forma es obligatorio. Y ahí, en conjunto, llegar a un sistema de gestión de la seguridad en cuanto a los riesgos de incendio, donde todos trabajen al mismo tiempo, tanto en capacitación como en llevar a cabo sistemas de planeación. Les mencionaba aquí un plan de emergencia, que los trabajadores se interesen por conformar brigadas de rescate para poder dar apoyo, pues ahora sí que más especial en caso de un accidente. También menciona mucho que las empresas deben contar con dispositivos para reaccionar en caso de un incendio, como detectores de humo, pero no solamente menciona eso, sino cuáles son los adecuados o cómo deben de tener su funcionamiento de tal manera que sí realicen la función que deben de tener, a qué distancias deben de estar, a qué altura del piso deben de colocarse para que realicen bien su función de detección de humo, de calor. También sobre esto nos habla los extintores que se deben de utilizar en base al riesgo de incendio que se nos pueda presentar, en base a los materiales que se utilizan dentro de la actividad productiva. Todo esto lo podemos ver en la siguiente capacitación, ya que viene desglosado en la norma 02. Y ahí, en esa capacitación, pues también el apoyo a entenderla, ¿verdad? Comprenderla, ya que pues podemos leer norma por norma, pero a veces nos es difícil comprenderla a detalle por cuestiones técnicas específicas que tiene, a lo mejor el lenguaje o las definiciones. Ahí la base que les estamos dando el día de hoy para presentarles generalmente los temas que se pueden tocar. Ahorita nos pasamos a lo que es el tipo de fuego que se puede presentar. Tenemos, primero que nada, los materiales sólidos, que son los más básicos que se pueden encontrar dentro de cualquier actividad productiva. No sé, voy a poner, por ejemplo, la construcción. Tenemos que son fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustión presenta la formación de brasas, madera, papel, derivados de celulosa, telas, fibras, hule, gomas y plásticos similares. Les mencionaba, por ejemplo, ahorita la construcción. En la construcción, pues tenemos materiales desde cartón, madera, tenemos, ahora sí que todos los residuos que se generan de la basura, básicamente los materiales vienen, pues, envueltos o transportados en, ejemplo, el cemento en cartón, ¿sí? En papel. Toda esa acumulación de materiales, si no tenemos un control en el lugar adecuado donde se van a acumular, pues nos puede generar un incendio, una chispa del personal que haga trabajos de soldadura o una chispa, no sé, me voy a grandes rasgos. Cuando los trabajadores estén realizando, no sé, calentando su comida o cualquier cosa, nos puede generar un riesgo importante de incendio. Y más si la acumulación de materiales no es la adecuada y no se realiza el retirado de esos materiales en los tiempos que debe de ser. Un decir, podemos tener el material acumulado más de 3 4 días y pues ya va a ser gran cantidad de material. Si no se retira antes de que se acumule, pues nos puede presentar un riesgo de incendio por el almacenamiento del mismo, ya que no tenemos orden y limpieza dentro de nuestra área de trabajo. Tenemos también que se define como tipo A. Esos son los materiales sólidos.
Ahora pasamos a los materiales combustibles, inflamables y grasas. Este está definido por la Secretaría como el tipo B. Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos, líquidos y gases inflamables, como son aceites, grasas, gasolinas, pinturas, ceras, lacas, alquitrón, butano, propano e hidrógeno. Por mencionar algunos, todos los hidrocarburos, tenemos aceites, gasolina, gas butano. Estos los podemos utilizar en los vehículos, en la maquinaria, en las prensas, en las bandas, en toda la industria. Ahora sí que todas las actividades industriales podemos tener alguno de estos líquidos combustibles. ¿Cómo funcionan los líquidos combustibles? No funcionan como los sólidos materiales, ya que no dejan residuos. Se consumen al instante, pero es muy rápida la ignición. ¿Qué pasa? Si tenemos un derrame de gasolina, pues no es como si se estuviera quemando un tronco de madera, ya que el derrame se puede propagar hasta con una pequeña fuga de agua, se puede trasladar a otra área o se puede pasar simplemente por cuestiones de cómo fluye los líquidos, puede pasar desde otra área de trabajo hasta una oficina, hasta, no sé, me imagino una tubería. Entonces, cada uno de estos tipos de fuego no se tratan igual, cada uno tiene su trato diferente de acuerdo a cómo se debe de atacar dentro de la prevención y también dentro de la corrección. Corrección me refiero a cuando ya el incendio está siendo activo. Puede decirse que pasó de ser un conato a ser un incendio. ¿Qué es lo que se debe de realizar? ¿Quiénes son las personas que deben intervenir? ¿Qué personas deben de intervenir? Si deben de ser especialistas, si deben de ser personas capacitadas, dependiendo del tipo de fuego y la actividad empresarial que tenga la empresa. Tenemos también aquí el material eléctrico o electrónico. Son fuegos que surgen de maquinaria energizada, interruptores, cajas de fusibles, aparatos eléctricos, electrodomésticos también se nos puede presentar. Básicamente, pues en lo que es el trabajo, pues zonas industrializadas nos puede ocasionar la maquinaria, ¿sí? Este tipo de incendio. ¿Qué pasa con este tipo de incendio? Se genera por medio de electricidad y es más difícil de controlar, ya que las cualidades de él no son solamente el consumir, sino propagar. ¿Cómo podemos atacar este tipo de incendio? Ahora sí que tenemos que revisar las especificaciones de un extintor especial para no dañar el equipo eléctrico o el equipo mecánico que se vaya a mitigar el incendio en esa situación, ya que si utilizamos un extintor inadecuado para esta situación, pues podemos tener daños materiales o económicos más grandes que los que se hubieran ocurrido con un incendio material, ¿verdad? Estoy hablando de maquinaria especializada, computadoras, dispositivos de manejo a distancia, como son tableros computacionales para manejar maquinaria, eh, y algunos otros. Tenemos también el metal combustible, que es el tipo D. Son tipos de incendio que se declaran en los materiales combustibles tales como magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio, etcétera. Este tipo de incendio no debe de arrojarse agua, ya que provoca explosiones. Eh, Todos los materiales, en cuestiones de metales,
tienen una reacción diferente en cuanto al calor, a la ignición, a la radiación, a el agua, a la electricidad. Entonces, muchas veces es difícil saber qué reacción química va a tener un metal si no tenemos el análisis o las hojas de trabajo de este material adecuadamente archivadas o presentes para que los trabajadores puedan hacer uso de ellas. Si no se tiene este análisis de riesgo o estas hojas de datos de ese material, pues puede pasar de ser un incendio a una explosión o una generación de calor más extrema que lo que es un incendio, porque se puede propagar más rápido. Para eso debemos de tener tanto como al personal capacitado como las medidas preventivas para no ocasionar ni el conato ni un incendio. Y más que nada también, ya cuando el incendio está activo, pues tener las medidas para mitigar o para corregir. Este, este tipo de fuego, pues es el más complejo que tenemos y se nos puede presentar pues en la industria donde se manejen ese tipo de materiales. Pasamos también al fuego tipo K. Se presenta dentro de las cocinas industriales donde se manejen aceites, donde se manejen todo lo que se pueda llevar a cabo dentro del uso de materiales o aceites vegetales y grasas animales, ya que este tipo de fuego se puede propagar o ah, se puede hacer más extenso si nosotros tratamos de utilizar otro medio que no sea el especificado para mitigarlo. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero, ejemplo, si ustedes tienen un trabajo, una actividad de una cocina industrial y se está trabajando con aceite, ya sea vegetal o animal, las posibilidades de apagarlo son solamente con un solo dispositivo o un solo químico especial para realizarlo. Si nosotros lo tratamos de hacer con otro tipo de químico o con un extintor que no es el adecuado, que no es el que nos puede ayudar a mitigarlo, podemos ocasionar realmente un accidente mayor o hasta que se propague extensamente, ya que mm, si lo manejamos, ejemplo, con agua, lo que vamos a hacer es que el agua y el aceite sus partículas se van a extender, ¿sí? Pueden provocar también, no una explosión, pero sí que se eleven las llamas y se puede ocasionar el accidente de una persona o daños materiales mayores a los que se pueden mitigar con el extintor adecuado. Tenemos como base estos tipos de fuego, donde les puedo hacer referencia que es importante tratarlos cada uno con mucho cuidado en base al análisis de riesgo que ustedes deben de realizar o el patrón del centro de trabajo para tenerlos en cuenta en caso de un accidente. Toda esta información más completamente nos la menciona la norma 002 STPS, donde podemos describir el tipo de extintor que se requiere, de qué capacidad debe de ser ese extintor, a qué distancia debe estar el extintor más cercano del área donde se esté realizando la actividad y cuántos extintores se requieren dentro de un área dependiendo de los metros cuadrados de extensión del centro de trabajo. Por eso es importante saber y definir la actividad principal
de la empresa, para de ahí determinar cuáles son las cualidades o cuáles son los riesgos de incendio que presenta la misma. También es muy importante saber cuáles son las cualidades que tienen durante todo el proceso de desarrollo de la actividad de la empresa, cuáles son las cualidades y cuáles son las funciones de cada trabajador, ya que de eso depende dónde se pueden presentar los mayores riesgos y cuáles son las personas que se deben de capacitar más específicamente en el tema para la prevención de riesgo de incendio, ya que muchas veces tenemos una empresa y la tenemos dividida por áreas. Tenemos el área administrativa, un área de producción, un área de compras, un área de ventas, un área de almacén, y tenemos que definir las zonas más importantes o más riesgosas, que podría decir, si en la actividad, en producción, se realizan trabajos manuales, con materiales, se realiza almacenamiento de sustancias, almacenamiento de hidrocarburos, o tenemos dispositivos eléctricos que están mucho tiempo trabajando, generan electricidad estática, o si pueden tener algún corto si no les da mantenimiento, se debe de hacer el análisis de riesgo de esa área para determinar en qué proporción tenemos el riesgo de incendio, si es alto, si es bajo. Todo esto lo podemos observar dentro de la misma norma, nos explica cómo se debe de hacer el análisis del riesgo mismo. O si tenemos un almacén, también nos explica cuáles son las capacidades de almacenamiento que nosotros podemos tener en cuanto a sustancias químicas, hacia combustibles, cuál es el límite que tenemos de almacenamiento de materiales, de archivos. No sé si se tenga materia prima como madera, fibras, plásticos. Todo eso la norma nos apoya en la descripción de cada determinación de riesgo según las cualidades de nuestro centro de trabajo. Por eso es bueno contemplarlo y comprenderla, ya que son las medidas mínimas que nosotros podemos utilizar para protegernos en cuanto a un incendio. Básicamente no son limitantes, pero es una expectativa mínima donde nosotros podemos llegar a, a gestionar la seguridad dentro de nuestra empresa de una manera donde sea muy simple, sencilla, entendible, pero también nos apoya, ya que no es limitante, a mencionarnos otras situaciones donde podemos extendernos. ¿Qué me refiero con esto? Nos hace las observaciones sobre los dispositivos de detección de humo, nos hace las observaciones sobre los detectores de calor, sobre barreras físicas contra un incendio, cómo deben de ser las salidas de emergencia, las cualidades que deben de tener, el uso de las escaleras dentro de una contingencia, cómo se debe de conformar una brigada contra incendios, capacitaciones básicas que debe de tener tanto la brigada como el personal de apoyo para en caso de una emergencia. También nos menciona cómo debemos de colocar o hacer la infraestructura de la señalética dentro de nuestro centro de trabajo para prevenir todo este tipo de situaciones. La señalética nos ayuda en ser informativa, en mencionar obligaciones y también en prevenir o avisar sobre un riesgo. La norma nos explica qué medidas debe tener de acuerdo a las distancias, al tamaño en metros cuadrados del centro de trabajo, si se requiere una señalética a cuántos metros, a qué distancia, a qué altura, de qué tamaño, de qué color debe de ser para poderla observar de manera adecuada. También cómo debe de ser el traslado
o el flujo de sustancias, de gases, si se debe de señalar en caso de que haya una emergencia, pues que las personas que están encargadas de atender esa emergencia, ya sea por parte de la empresa o externos, pues con facilidad encuentren los dispositivos de, de emergencia contra incendio. Estoy hablando de aspersores, tubería de agua para mitigar el fuego, dónde se ubican los extintores, si tenemos equipo especial para una contingencia de incendio, también cómo se deben de almacenar, en qué lugares deben de encontrarse. Y, y todo esto se nos explica dentro de la norma 002 que les menciono, pues va a estar presente esta información ya más a profundidad en el siguiente curso, el 8 de marzo. Tenemos también ahí mismo dentro de la explicación en la norma cómo debe de ser la identificación de incendio. Les mencionaba en la diapositiva anterior cómo se debe de hacer la identificación, ya que este es un requisito que nos solicita también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como obligatorio. Todas las empresas, todos los centros de trabajo deben de tener un documento donde se realiza el análisis y el estudio de riesgo de incendio de la empresa. Esto en base a las cualidades que la empresa tenga y los factores de riesgo que presente. Básicamente o muy general, las medidas del centro de trabajo, si es muy amplio, si es muy pequeño, afectan ya que dentro de él pues se acumula cierta cantidad de personal, si son pocas personas, si son muchas personas, dependiendo de esto también se toma en cuenta si son demasiadas personas, se requiere apoyo interno como las brigadas de rescate, las brigadas contra incendio. Nos dice aquí, hay que contemplar los metros cuadrados de construcción de la empresa para poder hacer la identificación del riesgo. ¿Por qué es importante los metros cuadrados de construcción? Porque es una pauta que nos delimita qué cantidad de accesorios preventivos debemos de tener. Ejemplo, qué cantidad de extintores debemos de tener por área, si es un área muy grande, a qué distancias deben de estar, dependiendo del tipo de fuego que sea. Si es un fuego tipo A, pues es una distancia mayor. Aquí es un fuego tipo B, ya que el tiempo de que inicie un incendio con los diferentes materiales es más rápido con un tipo B que con un tipo A, ya que los combustibles inflamables y grasas alcanzan su punto de ignición más rápido que los materiales como la madera, como el papel, como el plástico. Entonces, las distancias se pueden considerar en base a los metros cuadrados de construcción que debe tener y la actividad de riesgo que se vaya a realizar dentro de cada área de trabajo. Tenemos también que se debe de contemplar la cantidad de almacenamiento de los materiales, cuántos materiales podemos almacenar, qué es el material que almacenamos, ya sea en oficinas, en almacenes, en estación de servicio, área productiva, patio de maniobras. Esa cantidad de almacenamiento de materiales se contempla en base a máximos y mínimos. Dependiendo de un máximo, si sobrepasa la cantidad mencionada por la norma, que está justificada en base al estudio de los riesgos de incendio que se han tenido por digamos, tiempo aquí en México o a nivel mundial, se tiene contemplado una cantidad de materiales
mínima y máxima, donde si se rebasa el máximo, pues quiere decir que tiene un riesgo de incendio alto. Si no rebasa ese porcentaje de cantidad de almacenamiento, pues se puede considerar como un riesgo de incendio bajo. Esto nos ayuda para determinar si realmente estamos realizando las cosas adecuadamente dentro de nuestra empresa y nos apoya para saber qué es lo que debemos tener en cuenta, tanto como limitante como no limitante, para realizar dentro de nuestras actividades de nuestro centro de trabajo y las condiciones preventivas que debemos de manejar para evitar un riesgo. Tenemos también que nos menciona cantidades de mobiliario por porcentaje de personas. Cada vez que hay más personas en un centro de trabajo, lo más correcto es que aumente el mobiliario. Mobiliario, papelería, archivos. Entonces, también lo contempla de manera general la norma, pero nos lo pide para hacer el cálculo del riesgo de incendio. Tenemos también los almacenamientos de combustibles. Muchas de las empresas pues se dedican al rubro de los combustibles, de los hidrocarburos, o algunas otras trabajan con maquinaria que requieren de hidrocarburos o combustibles para su funcionamiento. Entonces, ellos cuentan con un almacén de sustancias, de combustibles. Nos menciona la norma los máximos y los mínimos de cuánta cantidad de combustible podemos tener en un centro de trabajo y si rebasamos el límite, qué es lo que procede a realizar. Si tenemos menos de la cantidad que es permisible, pues nos considera un riesgo bajo. Si excede la cantidad, pues nos va a salir en el cálculo del riesgo, pues un riesgo alto. Tenemos también, no menos importante, el almacén de sustancias químicas, ya sean peligrosas o no peligrosas, pero algunas de las sustancias pues tienen reacción al calor, a una chispa, o también pueden ser riesgosas para el personal. Menciono esto ya que muchas personas cuando almacenan sustancias en algunas empresas no se tiene, no se tiene ahora sí que la constancia en tener la documentación de las sustancias siempre archivadas adecuadamente o el personal no tiene conocimiento de qué sustancias se manejan dentro de su empresa. Esto provoca el desconocimiento y el mal uso de las sustancias. Puede ser que alguna de las sustancias, en contacto con el calor, pues produzca un riesgo de incendio y los trabajadores no estén enterados de esa situación, por lo que nos hace el riesgo más latente dentro de esa área de trabajo. Entonces, se menciona también de manera general, ya que no es la norma adecuada para las sustancias, pero menciona que se debe de tener también en cuenta el almacenamiento de sustancias químicas, ya sea peligrosas o no peligrosas, y cómo se debe de realizar. Hace alusión a otra norma de la misma STPS, pero esta de manera general la menciona la norma 002. Dentro de estas cualidades, debemos de determinar dentro de nuestro centro de trabajo, con apoyo de la norma también, cuáles son nuestras áreas de mayor riesgo, de acuerdo a las actividades que se realizan y los materiales que manejamos. Cantidad de personas, menciona aquí, metros cuadrados de construcción, cantidades de almacenamiento y también en base a la capacitación de los trabajadores, ya podemos tener un panorama más amplio de todo lo que es la prevención de un riesgo de incendio. Tenemos pues que el riesgo de incendio se puede presentar en cualquier centro de trabajo, hasta en el hogar. Determinado,
no por, no por nuestro patrón, ni por algún asesor externo, sino por la misma ley que nos rige dentro del territorio nacional y también ya adecuándonos a las normas internacionales. Este curso nos puede servir para contemplar el cumplimiento, y no solamente el cumplimiento, sino la gestión de la seguridad dentro de nuestra empresa. Aquí les menciono también a grandes rasgos las principales causas de un incendio en el trabajo. Tenemos los incendios por cuestiones eléctricas que se dan ya sea en la maquinaria, en las instalaciones eléctricas, en los tableros, por algún corto, alguna falla. Tenemos los que se causan por fricción, ya sea de materiales, de la misma maquinaria. Tenemos chispas mecánicas, ya sea por trabajos de mecánica, de soldadura, de corte, todo lo que se pueda realizar dentro de nuestra industria, ya sea cual sea la industria donde nosotros nos desarrollamos. Tenemos cigarrillos y fósforos, que también no pueden faltar dentro de las industrias. Líquidos inflamables, pues ya los mencionamos hace un rato, que pueden estar presentes tanto en la maquinaria como en equipos, hasta en dispositivos electrónicos que requieran gasolina para su funcionamiento, como son las plantas de energía. Tenemos también, no menos importante, y yo pienso que dentro de los centros de trabajo donde no tienen un área productiva, ahorita en estos tiempos se manejan mucho las áreas administrativas, ya que el trabajo, pues ya son remotos los trabajos dentro de la industria, y las áreas productivas no están muchas veces cerca de lo administrativo. Tenemos la falta de orden y aseo y limpieza, implica, les digo yo, me preguntaron hace tiempo, ¿tú crees que es riesgoso trabajar en mi oficina? Les digo, claro que sí, siempre hay un riesgo mínimo, no tan grande como trabajar dentro de una mina, ¿verdad? O dentro de una plataforma petrolera, pero siempre existe un riesgo. Ejemplo, un riesgo de un incendio eléctrico, pues siempre va a estar presente, ya que ya no podemos coexistir sin los aparatos electrónicos. También la falta de orden y limpieza es muy importante dentro de cualquier ámbito laboral, ya que pues podemos tener el área de trabajo muy bien trabajada, pero si no tenemos orden y limpieza y manejamos materiales que se puedan incendiar, pues ahí tenemos la falla con el riesgo de incendio. Tenemos las llamas abiertas, ya sea en cocinas, corte, soldadura, todo lo que se maneje con flama abierta, y también las superficies calientes. Todo esto en relación a un porcentaje de un estudio realizado en las empresas de las principales causas de incendio dentro de las mismas. Creo que ya nos quedan poquitos minutos. Entonces, muy importante tener ahora sí que información sobre este tema, conciencia más que nada, para poder tener una cultura de prevención. Siempre lo digo cuando doy capacitaciones, es más fácil y sale más barato prevenir, ya que cuando ocurre algún incidente o algún accidente, pues aparte de las pérdidas materiales, económicas y posiblemente humanas, que son incosteables, eh, es mejor prevenir. Es mejor siempre tener lo que se requiere para cualquier situación de riesgo, que querer
solventarlo cuando ya ocurrió una catástrofe. En los incendios, en lo personal, sí me ha tocado observar en algunas situaciones este tipo de accidentes y cuando uno no está listo, cuando uno no prevé, es muy difícil salir ileso o salir con bien de alguna contingencia de este tipo, ya que si no se cuenta con las principales medidas o las más básicas, que es un extintor, una salida de emergencia, como se las muestran en esta imagen, o una persona que apoye y nos diga qué hacer en caso de emergencia, ya que muchas personas nos bloqueamos o se bloquean al momento de una emergencia, pues es muy difícil solventarla. No sé si haya alguna duda. Si quieren realizar alguna pregunta sobre el tema, si quieren saber sobre algo de lo que mencioné, estamos a la orden. Esta información que les presento es de manera muy general, es por encima de la información ya más profunda, ya que, como les mencioné hace ratito, ya la explicación y la capacitación de la NOM 02, pues viene más extensa, más específica, con términos ahora sí que más especiales, pero sí es de mucho apoyo, ya que nos da el parámetro para seguir el básico y también, como les dije hace ratito, no limitante. Nosotros podemos hacer una gestión de la seguridad más amplia, pero ya con una base donde podemos desplantar ahora sí que nuestras propuestas en cuestión de prevención. Hay algunas cosas que la ley nos marca obligatorias y otras no las marca, pero no son obligatorias. Son a consideración de los patrones o de los trabajadores o de las mismas comisiones de seguridad. Y también pues, tenerlas ahora sí que archivadas, ya que si nos llega a visitar una autoridad, pues se las tenemos que presentar.